Bienvenidos a Todas las Voces. Vamos a hablar de uno de los temas de la semana, el chat entre Pablo Iturralde y Gustavo Penades, del que habló todo el país en las últimas horas. ¿Qué muestra? Muestra a un poder político intentando influir en una institución que en cualquier democracia saludable tiene que ser independiente. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es garante de que haya justicia. Nuestro tema para hoy era otro, íbamos a hablar del conflicto entre Israel y Hamás, pero la coyuntura se impuso y la coyuntura manda. Así que le agradecemos a los invitados que teníamos, que van a quedar para más adelante, pero tuvimos que cambiar de planes. Así que hoy les proponemos hablar del poder político de la Fiscalía. Arranca Todas las Voces, el debate en serio. A 5 semanas de las elecciones internas, el caso Penades volvió a generar un vendaval político. Tras la difusión de una serie de chats con el ex senador imputado por 22 delitos sexuales, Pablo Iturralde renunció a la presidencia del directorio del Partido Nacional. En las conversaciones por WhatsApp que ocurrieron a fin de marzo del año pasado y que difundió el semanario Búsqueda, Iturralde le habla a Penades de lo necesario que era presionar al fiscal de corte, Juan Gómez, y también celebra que el caso finalmente recayera en la fiscal Alicia Guione, a quien calificó como una amiga, según los registros que la policía recuperó del celular de Penades. Iturralde dijo que es absolutamente falso que haya querido incidir en la designación de la fiscal del caso Penades. El relacionamiento entre la política y la justicia siempre ha sido complejo. Sucesivamente, los fiscales de corte desde el retorno de la democracia han sido acusados de ser funcionales a determinado sector político. La judicialización de la política, cada vez más frecuente, abona el terreno para generar dudas sobre la imparcialidad de los fiscales. Por eso, vale la pena preguntarse, ¿está deteriorada la imagen de los fiscales? ¿Genera confianza su accionar? ¿Los políticos presionan a la justicia? ¿La afinidad política o ideológica de los fiscales incide en su desempeño? Ya lo discutimos en Todas las Voces. Está planteado el tema y vaya si genera debate. Vamos a darle las buenas noches al panel y arrancamos con una primera rondita, un primer análisis para plantearle la opinión de todos. Rodolfo. Bien, acá estamos frente a un caso grave. Acá vivimos en dos países, un país de papel en el que está garantizada la ley, la separación de poderes, la transparencia de los procedimientos, la honestidad general del funcionamiento. Y ahí en ese papel, en ese país de papel, habitan los discursos políticos y habita lo que se enseña en los medios de educación. Pero hay un país real, que es el que habita la gente común, el que habitamos todos, en el que nada de eso funciona. No hay separación de poderes, no hay transparencia. Ese país real es el que está golpeando hoy al país de papel. ¿Tomás? Bueno, para mí este es un episodio triste, primero. Segundo, es un episodio que afecta a la democracia, afecta al sistema político, afecta a la confianza de la gente en los partidos políticos. Es un episodio muy, pero muy grave. Y además quiero destacar el papel de la prensa otra vez. Si no fuera hoy por la publicación del semanario Búsqueda, no estaríamos haciendo este programa. Iturralde no hubiera renunciado y nunca nos hubiéramos enterado de esta situación que ha ocurrido y que, reitero, es muy, pero muy grave, porque políticos y justicia tienen que estar separados, no presionando. Raúl. Como decía Tomás, una tristeza profunda, una tristeza propia de un país sin carnaval, sin alegría, en que se ha convertido lamentablemente este país una perla negra más para el collar. Y pienso que si Wilson Ferreira Lunate se levantara, se vuelve a morir. Vamos a presentar ahora a nuestras invitadas de la noche de hoy. Gabriela Fossati, ex fiscal, ahora integrante del Partido Nacional. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Y Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio por el MPP. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación. También arrancamos por una primera ronda de reflexión, ¿no? De análisis de estas primeras horas de lo que ha sucedido. Bien, a ver, bastante sorprendida por además cómo se fueron dando los hechos desde que aparece esta publicación del semanario Búsqueda, pero también muy preocupada por las señales que se han dado por parte de algunos actores políticos, ¿no? La renuncia de Iturralde, que responde justamente a este escándalo que se arma a partir de los chats que se difunden,
de alguna forma obligó a algunos actores políticos, particularmente a integrantes del Partido Nacional, a tomar una postura, que es una postura política, y a tratar de minimizar lo que es de total gravedad, ¿no? Nosotros venimos denunciando ya hace mucho tiempo que si hay algo que evidenció el caso Penades, es que el Partido Nacional está dispuesto a llevarse todo puesto para salvaguardar al partido y bueno, y en su momento a Penades, que hoy está en preventiva preso, pero ha sido como decía Raúl, ¿no? Un collar que se va llenando de perlas y de alguna forma queda la idea de que hay más gente involucrada también, ¿no? Gravísimo en términos de separación de poderes, de cuidar la fortaleza de nuestras instituciones, algo que es un sello del Uruguay, parte de nuestra idiosincrasia, matrizada en el vallismo. Y bueno, tristemente en este escándalo que además es grave por cómo surge y por los delitos por los cuales se formalizó a Penades, bueno, bastante preocupada hoy. Fossati, usted claramente conoce la Fiscalía muy bien y ahora está en el sistema político, integrando el sistema político. Esto que decía Betiana del Partido Nacional parece llevarse todo puesto en el caso Penades. Yo no tengo la misma mirada que ella, pero sí debo decir que me levanté y desde que me levanté estoy triste. Para mí fue una gran tristeza la noticia que tuvimos en la mañana, pero yo creo que es una metástasis más de un tumor que se enquistó en la Fiscalía en el 2017 y que no se quiso atender o no se comprendió desde los ámbitos políticos que yo en ese momento no integraba. Yo en ese momento era técnica. Y de a poquito se fueron haciendo pequeñas metástasis y esta es una más. A mí me da mucha tristeza que en definitiva nos comprenda a nosotros, pero la realidad es que la estructura de la Fiscalía que diseñó el doctor Jorge Díaz ya estaba destinado a que pasaran estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él organizó toda una estructura en función de una oficina, la DPA, la Oficina de Depuración, Priorización y Asignación, que asignaba los casos a los fiscales, ¿sí? Yo ya cuando la presentó en octubre, en noviembre, en diciembre y en febrero, los primeros días de febrero, yo me llevaba bien todavía con el doctor Díaz, porque ahora todo el mundo sabe que no nos queremos mucho. El vínculo no es bueno. Y yo lo llamé varias veces a decirle que la oficina que él había generado no daba garantías de aleatoriedad al momento de asignar fiscal, que se podría elegir el fiscal. La consecuencia fue que me trasladó el viejo código. Yo igualmente me mantuve en la misma y lo comuniqué a la Asociación de Fiscales que yo integraba en ese momento. El presidente era el doctor Zubilla. El doctor Zubilla lo recibió, ese planteo. Hoy justo estuve revisando una nota del Observador, el 3 de febrero se hizo público que la Asociación de Fiscales entendía de que ese sistema no era garantista para prevenir que se decidiera o se eligiera un fiscal. De hecho, después fue al Parlamento, el doctor Zubilla mantuvo lo mismo. Yo encontré dos entrevistas que me hicieron, una en septiembre del 2020 y otra un poquito después, en las cuales volví a destacar que no se estaban dando cuenta de la gravedad que implicaba el tener una estructura y un sistema que permitía elegir a los fiscales. Lo que estás diciendo en definitiva es que hay discrecionalidad en la designación de fiscales para determinados casos. Yo lo dije ya a la prensa y al fiscal de corte en diciembre del 2017, en febrero del 2018, lo dije a la Asociación de Fiscales lo denunció y la situación no varió. La DPA asignaba según criterios que eran muy variables. Por ejemplo, el número de asuntos que tenía una fiscalía. Entonces bastaba con llenar a las fiscalías que no querían asignarle determinados casos, tener vacías las otras y darle los casos. En este caso justamente esto es lo que queda planteado, ¿no? Porque en el chat dice la que sigue es Ione, si hay lógica le toca a ella, ¿no? Justamente lo que uno se pregunta ahí es la discrecionalidad. ¿En el sistema político son conscientes de esto? Sí, a mí me llama un poco la atención el planteo que hace Gabriela, que ahora integra el Partido Nacional, porque hay que recordar, ¿no?, que nosotros tuvimos una instancia de presupuesto nacional y 3 instancias de rendición de cuentas
donde todo lo que son cambios en el diseño institucional organizacional del Estado es donde se plantea. Nunca tuvimos este planteo arriba de la mesa, sí como parte del discurso, pero nunca a través de propuestas concretas. Yo creo que en realidad lo que se denuncia también tiene que ver con las capacidades de actuación que tiene la Fiscalía y que eso tiene que ver con los recursos. Y eso es algo que está en la agenda hace muchísimo tiempo, que la Asociación de Magistrados Fiscales también ha puesto arriba de la mesa en el día de hoy con un comunicado. Es decir, hay varios componentes acá que no tienen únicamente que ver con la discrecionalidad, pero que la refuerzan de alguna forma. Otro tema que esta situación ha traído, se ha puesto sobre la mesa, aquí tenemos una ex fiscal, y esto ha pasado varias veces, otra vez se filtran de una investigación de Fiscalía chats a la opinión pública. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos cuando ocurren estas cosas? Fíjense que esto ha ocurrido varias veces y esto muestra también que la Fiscalía tiene dificultades serias para mantener una investigación como tiene que ser. Hoy la fiscal ha pedido una investigación urgente a ver cómo otra vez se escaparon estos elementos que son elementos de prueba. Y simultáneamente también la fiscal Gione ha señalado, creo que me voy a apartar del caso, se metieron con mi vida personal otra vez. Esto también lo sufrió la fiscal Fossati. Bueno, es que en realidad yo la entiendo. Yo conozco mucho más a la fiscal Gione que al compañero militante Blanco, que la verdad que yo lo habré visto 4 veces, no lo conozco mucho. Yo la entiendo. De hecho, a mí me pasó algo parecido en el 2022, cuando yo empecé a investigar administraciones anteriores. Cuando investigué la última administración no tuve problema. Cuando empecé a investigar administraciones anteriores, o sea, de los gobiernos frente amplistas de Tabaré Vázquez y de Mujica, empezaron a filtrar que yo en mi adolescencia, porque era la adolescencia, era militante de Por la Patria y que en la facultad yo era adherente, porque ni siquiera era militante, sino adherente de la corriente gremial universitaria. Ante esa situación, yo, con la experiencia que tenía de tantos años de trabajo, pensé, lo mejor es que me aparten, y se lo pedí al doctor Gómez. Y el doctor Gómez no me apartó. Y yo le decía, van a enchastrar una investigación que es muy delicada porque alcanza lo político. Igual no me escuchó. ¿Y cómo se escapan los chats de las fiscalías? Yo realmente es algo que me maravilla porque a veces se escapaban antes de que yo me enterara de la información. ¿Le pasó a usted eso también? Mucho, mucho. Rodolfo. Digo, qué vulnerables que somos, ¿no? El ciudadano común, el ciudadano de a pie, nosotros, los que nos están viendo, nosotros que estamos acá, qué vulnerables que somos. ¿Cuántas variables ingresan, oscuras, sombrías, por debajo de la mesa, ingresan en nuestra realidad? Personas que son acusadas o personas que son denunciadas o personas que tienen que hacer una denuncia, no tienen realmente garantías si las oficinas funcionan así. Cuando yo digo que el Estado no nos defiende, estoy diciendo esto, estoy diciendo el Estado no nos provee justicia porque no está funcionando bien. Esta es una oficina del Estado que funciona muy mal. Eso es independientemente de la calidad de las personas, o de la honestidad de las personas o de la capacidad técnica que tengan las personas. Pero hay algo que no está funcionando bien y el Estado es responsable. A mí diluir las responsabilidades o asignársela a un pícaro o a un traidor no me alcanza. Para mí hay algo equivocado, institucional, mal en el sistema. Yo creo que estamos poniendo el foco en el lugar equivocado de la discusión. A ver. Yo creo que estamos hablando de los jueces cuando el problema es que el capitán del cuadro le pegó una patada dentro del área al rival y todavía le pegó una piña en la cabeza. Es una locura lo que pasó. Estamos hablando de la ética del presidente del honorable directorio del Partido Nacional. Estamos hablando de un partido histórico que es constructor de este país. ¿Y qué pasa con los militantes de a pie? A los que le dan la banderita y que tienen que salir a defender una idea. Si el presidente del directorio del Partido Nacional se mata de la risa de la separación de poderes por el cual ha muerto integrante del Partido Nacional. En la historia reciente fueron asesinados por la separación de poderes. Esto es una cosa brutal, Vivi, brutal. Vale decir, ¿De qué vamos a hablar de los jueces? Vale decir que la Fiscalía es un servicio descentralizado, ¿no? Que no forma parte de ninguno de los 3 poderes del Estado.
depende del Ministerio de Educación y Cultura, pero obviamente es una pata fundamental para la justicia, ¿no? Para que haya justicia. Sobre esto que decía Raúl. Yo en realidad me parece que es lógico porque él está por fuera y tiene una mirada muy politizada. Pero si yo analizo hoy, cuando vi las fechas del supuesto diálogo entre el presidente del Partido Nacional, que reaccionó el partido en forma muy rápida y en definitiva hoy ya no lo es, en la misma fecha el presidente del Frente Amplio pedía que me sacaran a mí del caso y me insultaba por radio. Entonces, eso es lo preocupante, no politizarlo. Estamos hablando que en febrero y marzo del 2023, los dos presidentes, él lo hizo por lo menos en un ámbito privado. El presidente del Frente Amplio me insultó por las radios, que yo tuve que presentar una denuncia por difamación e injurias, y no solo eso, sino que lograron que me sacaran del caso. Las dos cosas para el ciudadano común no deben ser aceptadas. Yo creo que como mensaje, quizás yo porque justamente vine a la política para tratar de aportar una mirada diferente, yo creo que no tenemos que justificar lo de uno y criticar lo de otro. Estamos hablando en el mismo mes. El presidente de un partido me hizo salir a mí de una investigación y me insultó. ¿A usted le parece que es lo mismo eso? Que reviste la misma gravedad una solicitud pública, política. Que no sacarme de un una delito investigación. Como el que acaba de hacer. Pero eso es una solicitud. Pero me sacaron de una investigación porque estaba investigando al Leal, que era perteneciente al partido político del presidente del Frente Amplio. Eso es una conclusión suya. No es conclusión mía. Pero hizo la denuncia entonces. Sí, claro que lo denuncié. Es un dato. Se archivó todo. Ah, pero se archivó entonces. ¿Y por qué pasa de que la fiscalía tiene que ser depurada? Usted es la que no confía en la justicia entonces. No, yo me fui de la fiscalía por algo. Para vos, fue al Partido Nacional. Para vos, claramente, Gabriela, entonces... Para mí la Fiscalía tiene que ser reestructurada, que los políticos tienen que despojarse de los colores y tienen que tomar conciencia de que para que el ciudadano vuelva a confiar en la justicia. Ojo que hoy tenemos una situación muy distinta. Estamos mejor, porque hoy tenemos a una fiscal, Mónica Ferrero, que fíjense ustedes que el doctor Díaz quiso hacer lo mismo con la fiscal Freitas y no lo logró. O sea que... ¿A qué te referís, perdón? ¿A qué te referís? Claro, el fiscal Díaz, el ex fiscal Díaz, actual defensor de Orsi, pidió que sacaran a la fiscal Freitas. Sí. Y la doctora Ferrero no lo hizo. Eso quiere decir... Es un buen dato, porque tampoco podemos dar todo negativo a la gente. Es un buen dato. Hoy tenemos una fiscal que no hace eso. Claro, el tema es las presiones, a ver, yo hoy repasaba, las presiones políticas siempre estuvieron ahí con un montón de distintas cosas. Mira, Óscar Peri Valdés se desempeñó como fiscal de corte entre el 97 y el 2006 y era blanco de críticas por parte del Frente Amplio porque decían que era funcional al Foro Ballista. Jorge Díaz, ex juez de crimen organizado, fiscal de corte muchos años, siempre se dijo que era funcional a la izquierda. No, cuando era juez nunca. Cuando era juez, yo era compañera y amiga de él, nunca. El caso Feldman, por ejemplo. Pero el caso Feldman se conoció después. Pero el caso Feldman se conoció después cuando ya era fiscal. Toda la situación. Cuando era juez, nunca vi que lo cuestionaran por su adherencia, que además, hasta el caso Feldman hubiera sido injusto porque yo lo vi trabajar y era muy objetivo. Yendo a cuando fue fiscal de corte, se lo vinculaba a la izquierda. Y bueno, pero... Juan Gómez, también ex fiscal de corte, no generó confianza, de hecho, el sistema político no pudo solucionar el tema y poner un fiscal de corte, porque no estaban los votos, pero porque Juan Gómez no se ponían no fue fiscal de corte, lo dejó Díaz. Subrogante. Bueno, pero lo dejó Díaz. Lo dejó Díaz. A eso es a lo que voy, no acumuló el respaldo del sistema político para llegar a ese Ferrero cargo. Era la que le correspondía por antigüedad. Esas son las cosas que yo no entiendo, porque en definitiva Ferrero era la más antigua. Era la que tenía que haber quedado. Tenemos que buscar un sistema parecido al de la Suprema Corte de Justicia. Hoy escuchaba de mañana que Ope Pasqué... ¿El colegiado, dice usted? No, yo estaba en contra del colegiado. Pero hoy Ope Pasqué lo planteó y al grado de desgaste de la institución que llegó a la ciudadanía, yo no sé si no es lo mejor. Me preocupa que en realidad esto se use para generar más descrédito sobre el sistema de justicia. Claro. Realmente me preocupa como ciudadana. No, el sistema de justicia no, la fiscalía. Me preocupa como ciudadana, me preocupa que se diga públicamente que no hay garantías en la justicia, la fiscalía, me preocupa que la credibilidad en una institución dependa del jerarca de turno y en realidad creo que se está corriendo el foco. Porque acá de lo que estamos hablando es de que el presidente del Partido Nacional tiene que renunciar al partido diciendo que no quiere comprometer a un partido que está claramente recontra comprometido
porque está hablando de que ejerció presiones sobre la Fiscalía, de hecho, con nombres y apellidos, jactándose de hasta la asignación de los fiscales. Y bueno, y creo que tampoco se han dado respuestas muy claras, ¿no? A mí me gustaría pensar que esto es la excepción y no la norma. Vivi. Porque entonces, bueno, tenemos un problema institucional muy grande que tampoco el partido de gobierno en estos 4 años ha planteado. Y de hecho hay una construcción de una idea donde todo lo que pasa en la Fiscalía es político. Puede que no tenga que ser partidario, que son cosas diferentes. Porque a mí negar la política me parece que es de lo peor que podemos hacer en los espacios de política pública. Ahora, hay todo un discurso que se viene construyendo, incluso desde el oficialismo, de cuestionar el rol de algunos fiscales porque no me gustan los fallos que tienen, ¿no? Y hay actores políticos importantísimos cargando contra fiscales. Me parece que eso flaco favor le hace al sistema democrático también. Pero cuando decís que en la Fiscalía hay política y haces la distinción de no partidaria, ¿a qué te referís? Y bueno, pero y el diseño institucional, Todo la es política, política. todo lo que se tiene que ejecutar, Seguro. pensar y todo lo que pasa ahí, Obvio. tiene que ver con decisiones políticas, con ejercicio de poder. Claro, pero ¿dónde está el límite? Claramente está muy difuso. O No, sea, no porque es tan se dan difuso. después estas cosas. Hay una forma que yo creo que tiene que ver con capacitar y darle herramientas a los fiscales para que puedan ser lo más objetivos posibles. Eso tiene que ver con la formación también y con un compromiso ético. Y hay obviamente perspectivas de cómo abordar, y eso depende hasta de las características personales de quien está en una función y de quien está en la función pública. Rodolfo. Sí, a mí no me gustaría hablar, como se está insinuando, de la virginidad de la Fiscalía, que acaba de perder la virginidad de la Fiscalía ayer. Nosotros hemos pasado por un proceso escandaloso en Pluna, en la que la Fiscalía tuvo mucho que ver. Hemos visto un pendrive que se perdió cuando la Intendencia estaba siendo emplazada por unas maniobras fraudulentas en los casinos. Esto no es la Fiscalía de ayer, no es la Fiscalía de las personas que están involucradas, ni tiene nada que ver con el Partido Nacional, tiene que ver con todos los partidos, con el Frente Amplio principalmente ha tenido que ver. El tema es que el sistema no está lo suficientemente blindado, el sistema de la Fiscalía, y no es mi especialidad, pero yo lo que observo es lo siguiente: no está lo suficientemente blindado como para ponerse a salvo de las presiones del gobierno de turno. Hay algo en el que el Estado es fallante. Claro, pero ¿cómo lo haces? Porque en definitiva económicamente pero no me lo preguntes, dependes. porque esto es un tema del sistema político que no supo diseñar una fiscalía a salvo del sistema político. Ahora, como decía Raúl, este es un tema eminentemente político. Afecta a uno de los partidos políticos más importantes del país. ¿Por qué renunció el doctor Pablo Iturralde a la presidencia del honorable directorio del Partido Nacional? Porque renunció apenas conocida la noticia. Si renunció es porque se siente tocado directamente por un tema que tiene que ver con contactos del presidente del partido de gobierno con un senador acusado de gravísimos delitos y hablando de cómo se manejaría un juicio o una investigación a él. Está afectado uno de los partidos más importantes del país. No tenía chance de otra cosa, ¿no? De Bueno, hecho, perdón, o sea, fue del Banco rapidito. República no renunció, lo tuvieron que destituir. A un presidente del Banco República, a un ministro de Economía lo tuvieron que sacar. Porque no renunciaban. Estuvo horrible el señor del Partido Nacional, pero tuvo la decencia, por lo menos dentro de su indecencia, de renunciar. A otros hubo que sacarlos. Raúl. Sí, yo voy a correr el foco obcecadamente, nuevamente, para el lado político de la situación. Le quiero preguntar a la doctora una cosa que me viene como hombre de pueblo, inquiriendo interiormente desde hace mucho tiempo, es ¿por qué no se peritaron los teléfonos del presidente?
Yo estoy hablando de otra causa, pero sí se primero, el presidente nunca fue investigado. Bueno, ¿por qué nunca fue investigado? A ver, por eso, ¿hablamos del imaginario o hablamos de verdaderamente del expediente? Las investigaciones mías eran por el caso Pasaportes. El caso Pasaportes era por un periodo muy extenso, por lo tanto abarcaba los gobiernos de Tabaré Vázquez, Mujica y el último del actual presidente Luis Lacalle Pou. La realidad es que yo no pedí en ningún momento la incautación ni del teléfono de Mujica ni del teléfono de Lacalle, porque no hubieron elementos. De hecho, hace 14 meses que hay otra fiscal interviniendo, yo estuve 4 y no ha salido nada vinculado a un funcionario público. Lo que sí estaba claro es que había una documentación que se entregaba, pero no llegamos, yo en 4 meses no llegué a detectar que hubiera habido una intervención del último presidente. Cuando empecé a investigar el presidente anterior me sacaron. O sea, ¿pero a usted no le parecía que era de sentido común en una investigación de ese tipo por los ¿usted cree que delitos es que sentido estaba... común pedir la incautación del teléfono de Mujica y de Mujica, de Lacalle o de José Gervasio Artigas? La vida nos enseña... ¿Es su deber? No es su deber. Bueno, primero que si me quiere hablar de deber, era mi deber porque era fiscal, bueno, pero para eso tienen que saber lo que es el deber de un fiscal. Un fiscal lo que tiene que hacer es objetivo y cuidadoso. ¿Sí? Sí. Y si no hay elementos que vinculen a un presidente, no se puede estar tomando esa medida. A nadie. Ningún juez me hubiera... Permítame que dude. Bueno, pero usted lo que pasa es que... Yo soy un hombre de la calle, que mira televisión. Usted es actor, entonces, claro, está bien que usted lo dude. Ahora, igual yo quisiera hacer una aclaración. Está muy bien que él, que es actor, no lo pueda comprender. Pero en el caso de lo que planteó Betiana, hay un tema que no es real. A ver, ¿cuál? El Parlamento tuvo noticias de que la Fiscalía estaba funcionando mal varias veces por una senadora del Partido Nacional, la doctora Bianchi, y por 2 senadores o diputados, no sé bien en qué lugar tienen, creo que diputados ambos de la coalición, Subía y Lust. Por lo tanto, noticias hubo. Yo no dije que no hubo noticias, dije que no es parte de lo que se viene planteando por parte de la coalición. Es que me llama la atención que tú, que sos integrante del Partido Nacional, pero yo soy ahora integrante, perdón, yo te voy a explicar una cosa, pero yo ahora estoy integrando, pero nunca fui parlamentaria. Si yo hubiera sido parlamentaria, lo hubiera peleado a rabiar. No entiendo cómo porque la verdad que la que lo peleó a rabiar fue una senadora nuestra del Partido Nacional, que fue Bianchi. Yo, si soy parlamentaria, no voy a dejar pasar estas cosas, porque es una responsabilidad de los representantes del pueblo. El tema ahí es que tenés que generar los consensos para que las cosas pasen. Pero tienen que hablarlo. Tienen que hablarlo. El Parlamento estuvo omiso. No es una senadora cualquiera del Partido Nacional, es una senadora de primera línea, es la tercera al mando de este país, ¿no? Entonces, claramente no hay consensos adentro de la coalición para generar estos cambios de los que tú estás hablando. Pero entonces son todos responsables por no tener los consensos. No, todos no somos responsables. Son todos responsables por no tener los consensos, porque ustedes podrían haber cambiado. Las responsabilidades son distintas y acá el gobierno es mano y se tiene que hacer cargo también de lo que envía y no envía al Parlamento. Pero es que, a ver, en el mismo momento, ahora ustedes me están hablando de que Castro me decía, que renunció el presidente. Yo creo que como dijo hoy mi candidata a presidente Raffo, está muy bien porque no hay que contaminar una institución por algo personal. No, lo que a mí me llama la atención es que no le pidieron la renuncia a Pereira cuando me insultó a mí una fiscal que estaba trabajando en un caso. ¿A qué hace referencia con lo de personal? Cuando yo estaba investigando el caso y cuando empecé a investigar a Leal, tanto Pereira como Topolansky como Orsi me insultaron a través de los medios de comunicación. Pasa que bueno, vaya y googlee. ¿A qué se refiere con insulto? Es que hay un punto... A ver, sí, que estaba haciendo... A ver, yo era una fiscal de 32 años de carrera y Pereira dijo que al transformar la condición de Leal, que en realidad lo estaba beneficiando, yo le estaba haciendo el trabajo y los mandados al Partido Nacional. Eso para una fiscal de carrera es un insulto. Hay un punto para salir de los casos puntuales y de hecho algunos que hoy no, si bien tienen que ver, no es el tema. Hay un punto que a mí me genera duda y es, y en algún punto también lo planteaba la fiscal de Guión en las últimas horas cuando hablaba de sus colegas, ¿no? Pero usted ahora era fiscal, pasó al sistema político, al Partido Nacional, pasó lo mismo con Darviña Viera, que pasó al Frente Amplio, digo, para no ponerlo dentro de un partido, ¿no? Ahí también no hay
¿esos pasajes no generan suspicacia de la politización de los fiscales? Yo creo que no, y que de todas maneras que si eso pasara, el Parlamento debería debatirlo y prohibirlo. A ver, yo cuando fui juez y fiscal no pude hacer otra cosa. No pude hablar de política, no pude tener banderas, no pude ir a actos, no pude hacer nada y no lo hice. Mis hijos no son políticos porque en mi casa no se podía hablar de política. Si a mí me hubieran dicho, cuando deje de ser fiscal, te vamos a prohibir también hacerlo, capaz que no hubiera elegido ser fiscal y juez. Ahora, pero la pueden poner. La diferencia también, ¿no? Porque se compara acá la situación de Darviña Viera, que pasó años afuera de la fiscalía para integrarse formalmente. Se renunció este año. Este año se jubiló. Se jubiló este año. Formalmente a un partido, con el caso de Gabriela, que es un caso además paradigmático, donde el último caso que tiene es uno que pega muy cerca del presidente de la República y termina ingresando justamente 60 días después. No más pegó, o menos. a ver, no pegó al presidente de la República, lo pegan ustedes. En segundo lugar, estás hablando de una fiscal de 32 años y Darviña Viera fue una fiscal iniciada y creada por Díaz, que tuvieron que darle licencia médica porque a mí me dieron la Fiscalía de Darviña Viera de delitos sexuales y realmente hubo una omisión absoluta en controlar esa fiscalía. Había 2.000 casos en casos de delitos sexuales y violencia de género que Darviña Viera no supo trabajar. Muy distintas. Son situaciones distintas. Es muy distinto porque yo soy una profesional de carrera y Darviña Viera fue una paracaidista. Lo que digo es distinto es que tú 2 meses antes de integrarte al Partido Nacional lo que hiciste fue llevar adelante un caso que involucraba No, si al yo escribí un libro en el medio. A ver, está bien, pero el caso de Astesiano está vinculado al Partido Nacional y terminó en el Partido Nacional. Entre la renuncia es que no era solo el Partido Nacional. El problema es que no hay 60 días. Si el Frente Amplio quiere separarse de la realidad de la investigación y de los pasaportes que otorgaron en la administración de Tabaré Vázquez, de Pepe Mujica y de este último gobierno, y la gran mayoría eran anteriores. Lo puedes nombrar también. Sí, la calle Pou. Y la realidad es que la gran mayoría de documentación se entregó en las otras fiscalías. Y también vamos a hacer una lectura positiva, porque al final estamos todos negativos. Yo no creo que las instituciones estén en crisis. ¿Por qué? Porque la noticia que a mí me llegó de los pasaportes, me llegó por un funcionario policial del Ministerio del Interior, por 2 funcionarios policiales, por el director y el subdirector no, está bien, de no salgamos para todas las instituciones porque si no abrimos por mucho eso, el paraguas, pero la ser Fiscalía sí para usted está... Alguien lo investigó y pero me la lo dio. Fiscalía sí para usted está en crisis. Para mí la Fiscalía hoy por suerte está mucho mejor porque quien ocupa la titularidad es una persona que brinda todas las garantías. Pero sí creo que no se puede... Iturralde también, dijo, que es una de las que convence a Iturralde, ¿no? No sé, porque yo con Iturralde no tengo casi vínculo, no lo conozco, no sé. Lo que sí, pero para terminar la idea, es que sí creo de que hay que buscar un sistema garantista y que eso es responsabilidad del sistema político para que no importa la persona que esté en el cargo. Sobre esto del pasaje de fiscales al sistema político, ¿cómo lo ves, Rodolfo? A mí no me afecta que los fiscales pasen al sistema político. A mí lo que me molesta es que el sistema político se mezcle con la fiscalía. A mí lo que me molesta es que los instrumentos técnicos sean utilizados por los partidos políticos, sea el partido que sea. Poner el énfasis en lo que pasó ayer es olvidar lo que viene pasando de hace tiempo. Aquí hay mucha politización en la fiscalía. Hay una fiscalía que juzga personas sin testigos, sin pruebas y los manda presos. Ni siquiera a prisión domiciliaria. Militares, personas que estuvieron vinculadas a la lucha contra la subversión hace 50 años. Y esa fiscalía tiene un poder de vuelo, un poder total para decidir sobre la vida de las personas. Estás hablando de la Fiscalía de Lesa Humanidad. Exactamente. A mí no me ofrece ninguna confianza, no le ha dado garantía a ninguna de las personas que fueron juzgadas y sin embargo vive y lucha en este país con total libertad. Y a nadie le afecta eso, aparentemente. Voy contigo, Raúl, sobre esto que decía Rodolfo. Sí, no, la verdad que me cuesta creer que a días del 20 de mayo haya que escuchar esto en horario central en televisión en un canal abierto. Es que lo vas a tener que escuchar muchas veces porque esto pasa en el Uruguay, en el país que vos representás. Yo lo escuché con muchísimo respeto y no lo interrumpí
y entonces no me grite, porque lo que estoy opinando es de que una cosa es opinar y otra cosa es sostener discursos que son odiantes y negacionistas. Decir que no se le está dando garantía a quienes cometieron delitos de lesa humanidad cuando se crea incluso una institucionalidad específica, no se puede sostener. Realmente, esta idea de dar vuelta a la página y de negar el pasado reciente en Uruguay y la responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de perpetrar esos delitos, de verdad, a mí me resulta muy violento. Rodolfo. Bueno, está bien, siempre tiene la opción de cancelar, que es el estilo no soy que usa de la su política partido. de la cancelación es el ni estilo del que usa escrache. su partido. Pero digo, acusar a personas sin testigos y sin pruebas y condenarlos sin testigos y sin pruebas como lo han hecho es un crimen. Y eso ocurre en las fiscalías del Uruguay, no en otra parte. Gabriela Fossati, ¿tú sobre esto? Sí, yo quisiera decir solo una cosa. Hoy como política puedo decir algo. Eso es lo bueno de poder tener libertad, que antes no tuve. No puedo hablar de expedientes concretos, pero yo sí tuve acceso a algunos expedientes de esa fiscalía. Y sí creo, sinceramente, que el doctor Percivale no debería estar en esa fiscalía, que no le da garantías a todos, que tiene un encono personal, que es un tema muy delicado. Aclaro para que quede claro. Encono personal sería bueno pero que a ver, aclares. vamos por partes. Aclaro de que yo estuve en contra de la ley de caducidad, que en el primer referéndum voté a favor de derogar la ley de caducidad, en el segundo no voté porque entendí que ya había laudado a la gente. Para que no vayan a creer que yo, de alguna manera, tengo alguna posición de defensa del terrorismo del Estado. Pero la verdad es que yo creo que Percivale tiene una situación y un encono personal tan grande, y yo he visto expedientes Pero que ¿cuál es el encono personal? él Sería bueno que lo aclares. Porque bueno, así lo sabe. aclaro. Por ejemplo, el caso de, creo que era la ESMA, el de Naval, de las torturas en la ESMA, me lo derivaron a mí porque él no podía trabajar porque era amigo de los denunciantes y la esposa, adscripta era esposa de uno de los denunciantes. Eso es objetividad también. No, que objetividad. Justamente, ¿Qué objetividad? Él iba a visitar a otro primo que era Tupamaro. Él está vinculado. Entonces yo lo que... y otra cosa. O sea, yo que vi un corre lo mismo expediente... para Percivale que para la que le sacaron que estuvo en una lista. Me estás preguntando. Técnicamente hay un expediente que yo vi que yo creo que no hubo Claro, hay que plena separar prueba. también, ¿no? Digo, hay condenas que han sido confirmadas Claro. por tribunales, Sí, se han apelado y han sido totalmente. confirmadas. Hay en uno que yo segunda. lo había visto desde el principio y que luego fue revocado. No, lo que Está yo bien, está digo es claro. que no puede valer lo del encono personal en un caso porque tuvo un vínculo, una militancia, un familiar, y en otro caso porque estuvo en una... ¿Y cómo por me qué van no a acusar cambiarlo a mí a porque él? tuve una militancia? Pero ¿por qué no cambiarlo a en otra su fiscalía momento, que ¿no? vaya a delitos Lo que digo es, económicos? no puede ser la doble vara todo el tiempo para analizar lo mismo. Pero es que todo el mundo sabe Ese que es el Percivale problema. tiene una idea fija con ese tema. No hay nadie que no lo sepa, no lo podemos negar. Entonces la Fiscalía tiene que tener transparencia y a él trasladarlo a No una la Fiscalía tiene. de Delitos Económicos y poner otro fiscal. Raúl Castro. Yo voy a tiene la corregir palabra. el foco otra vez, A ver. Lili. Yo creo que este caso es demasiado terrible como para no entender que está en juego la credibilidad del sistema político, de los militantes de a pie de todos los partidos políticos. ¿Con qué cara se le va a decir a los pibes ahora? Anda a hablar de tal o cual programa político, y estoy hablando de todo, después que se ve que lo que sucedió es de una gravedad tan grande, y nosotros estamos hablando de los jueces. Nosotros tenemos que hablar de cómo hacemos para que haya en este país el mismo respeto por las instituciones con que nos criaron a nosotros. Se ha tergiversado todo, y esto ha sucedido con la anuencia no solo del sistema judicial, también del sistema político en general. Es que el tema es que, Raúl, Entonces en el tenemos que fondo corregirlo. tenés al sistema político, que es el que le da recursos a la fiscalía, que Sí. es el que termina definiendo quién es el fiscal de corte. Entonces, Sí. en verdad, depende 100% del sistema político. pero- Entonces, ¿cómo lo solucionás? Hay una cosa que está planteada, que es lo que decíamos recién de colegiar la fiscalía. En vez de que el poder esté centrado en una persona, en un fiscal de corte, que sean 3. Así se reparte, en definitiva. ¿Y sabés qué? En el fondo, que cada uno pueda poner el suyo. Sí. Porque es lo que va a terminar pasando. Que se arreglen, Está lo planteado que- lo del Ministerio de Justicia también. Crear un Otra Ministerio de cosa Justicia. quiero decir, otra cosa quiero decir y emplear un instante de mi tiempo en hacer un silencio nada más y preguntar dónde están. Tomás. Todo este tema tiene que ver con el funcionamiento del sistema de justicia, del sistema de la fiscalía. Fíjense ustedes, 4 años de gobierno, el sistema político falló.
no pudieron nombrar un fiscal de corte. Es gravísimo. Me dicen, no porque sí, pero aquel, pero no, todos los partidos. Es un cargo clave para el funcionamiento de la justicia. El fiscal es el que hace la investigación hoy, de acuerdo al nuevo código. El fiscal es el que da las pruebas al juez y no logramos poner un fiscal de corte hasta hoy y no lo vamos a lograr hasta que termine este gobierno. Es muy grave. Esto de colegiar y crear un Ministerio de Justicia, no, ya veo que no va contigo. No, bueno, a mí me parece que es delegar una responsabilidad que no han delimitado bien. La reforma del código fue un vasto error. Ahí tiene complicidad todo el sistema político y va a terminar siendo víctima, de a uno van a terminar siendo víctima de ese sistema. La opinión de nuestras invitadas sobre este punto queda para después de la tanda. También la pregunta cruzada y la voz de la gente, porque fue el tema de la semana, así que también queremos escucharlos a ustedes, pero esto después de la tanda, ya venimos. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Qué bueno que tus seres queridos te acompañan siempre que pueden. Y qué bueno que cuando no pueden, Acompaña los cuida a todos. Por una sola cuota mensual, padres, hijos y abuelos están cubiertos. Acompaña. Informate en acompaña.uy o llama ahora 0800 8939. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. Seguimos en todas las voces, gracias por esperarnos. Estamos debatiendo sobre el tema de la semana, el chat entre Gustavo Penades y Pablo Iturralde y lo que dejó, ¿no? Esto del sistema político metido en la fiscalía, metido en definitiva en una organización determinante para garantizar la justicia. Quedó planteado escuchar la voz de la gente porque su voz es importante, así que vamos a ver qué dicen sobre este tema. Sí, digamos, esto pone en entredicho ocasionalmente tal vez a una persona que no está claro si ha tenido alguna participación, alguna incidencia en el resultado de esas actuaciones fiscales, no en el sistema. No, negativo, está todo mal, porque si se arreglan entre ellos como para tapar las cagadas de uno del otro hablando mal y claro, está mal. Sí, yo creo que sí, que confíe. Creo que la gran mayoría de la ciudadanía uruguaya confía también. Tenemos una justicia muy sólida dentro de todo. Hay intereses personales de ellos que creo que están... Es todo un arreglo, toda la justicia es todo un arreglo. Así que no confío en los políticos. Los fiscales sí, pero de los políticos son todos. No hace nada bien, todo mal. No, la verdad que deja mucho que desear. Es vergonzoso para el país lo que está pasando. Variado, pero vamos a continuar con el debate. Quedó planteado cómo se soluciona esto en el fondo, ¿no? Cómo se les da más garantías a nosotros, a los uruguayos, a la sociedad, de que no hay un sistema político interfiriendo, que hay independencia. El triunvirato, por ejemplo, ¿es una opción? ¿El Ministerio de Justicia puede ayudar en algo? Fossati, usted que ahora está en el sistema político, ¿cómo resuelve este berenjenal? A ver, las dos preguntas concretas y después te digo cómo se me ocurre a mí, pero creo que ninguna solución, no hay soluciones mágicas. Creo que la solución está en hablar mucho, probar y tampoco hundirse si la solución no es la mejor, buscar otra. En cuanto al Ministerio de Justicia, yo era media como que me rechinaba un poco. Y luego me dieron una argumentación que me cerró y que creo que puede ser una buena ¿Cuál fue? postura. Y es
La realidad es que la rehabilitación actualmente de los presos, actualmente y desde que yo soy... Sí, está a cargo de la policía. Desde que hace 32 años que estoy en el sistema, no cumple el objetivo que tiene que cumplir. Y la realidad es que si no rehabilitamos a los presos, la sociedad cada vez va a ser más dura, más compleja, los criminales van a tener mayor peligrosidad y la gente va a vivir con menos tranquilidad. Ahora, Fossati, ¿qué haría para solucionar Bueno, el Ministerio de Justicia permitiría dividir la función de represión en el Ministerio del Interior y la función de rehabilitación en otro ministerio, con otros técnicos, con otras personas, y que capaz sería un instrumento. Yo soy de las que cree que hay que innovar. Cuando algo no funciona, innovar a veces es una posibilidad de cambio. En cuanto a mí en concreto, yo lo planteé a través de mi lista, la 2004 de Alianza a Rafo, y lo incluyó en las propuestas. Yo creo que la Fiscalía está saturada. Los fiscales se les asigna una cantidad de casos que no pueden llevar adelante. Hay algunos delitos que no están priorizados por la Fiscalía General de la Nación, pero sí por la Constitución y sí por las convenciones internacionales. Y la propuesta que nosotros llevamos es cumplir con el artículo 22 de la Constitución. ¿Y qué implica? Implica que la persecución penal puede ser o por denuncia de parte o por acusador público. Entonces, en principio, nuestro planteo es para algunos delitos puntuales que las propias víctimas puedan ir con su defensor privado o su defensor de oficio y presentarse directamente ante el tribunal. Entonces, por ejemplo, delitos contra el honor, delitos de simulación de delito, cheques, que otro no se me ocurre ahora, bueno, hay algún otro. ¿Qué pasaría con esos delitos? Claro, que la Fiscalía hoy no está llevando a la justicia, lo puedan manejar directamente los ciudadanos. Esa solución está en la Constitución, o sea que no es innovar nada nuevo. Y luego, si eso funciona, se puede ir aumentando nuevos delitos. Con eso los fiscales van a tener menos carga de trabajo y van a poder priorizar los delitos que les exigen las instrucciones generales, porque no se olviden que los fiscales sí deben cumplir las instrucciones generales, porque si no incurren en falta grave. ¿Sabes algo, Vivi? No, solamente lo que dijo vamos a tener Ministerio de Justicia en el próximo gobierno, seguro. Eso, adelanto de todas las voces. Está confirmado Ministerio de Justicia en el próximo gobierno. ¿Gane quien gane? Lo quiere Álvaro Delgado, está en el programa del Frente Amplio, lo quiere Yamandu Orsi, lo quiere Carolina Cose. Tendremos Ministerio de Justicia en el próximo gobierno. Eso iba a decir, es uno de los grandes consensos que hay a nivel de todo el sistema, que tiene que ver con hacer de alguna forma un reordenamiento institucional que no tiene que ver únicamente con separar las funciones, sino con armonizar el funcionamiento y la coordinación interinstitucional de diferentes actores que imparten justicia y que de alguna forma participan de este proceso. Ahora, yo creo que las soluciones también parten de otro lado, que tienen que ver con un sinceramiento por parte del sistema político, porque todo muy lindo con los pactos éticos, todo muy lindo con los discursos sobre la transparencia. Ahora, esto que sucedió ayer con Iturralde, a las claras habla de que estamos teniendo, bueno, muchas contradicciones ahí, ¿no? Iturralde termina renunciando porque lo agarran, porque es expuesto públicamente. Estos chats tenían 1 año y de hecho menciona la supuesta interferencia en algunos procesos que ponen afirmaciones muy complejas. Entonces, esto tiene que ver con la ética política también de los dirigentes. ¿Y para vos dónde está el sinceramiento? ¿En qué hay que sincerarse? Me parece interesante ese concepto. Bueno, sí, a mí me parece que de lo que hay que hablar es de que tenemos un problema para reconocer que hay ciertos niveles de corrupción que hay que atacar. Y que, por ejemplo, no puede ser que nosotros generemos acuerdos para tratar de impedir esto formalmente, virtualmente, en el papel, pero después por el costado tengamos otras prácticas, ¿no? Y me parece que lo peor que se puede hacer desde el sistema político es tratar de minimizar el impacto de esto, porque hay algo que es cierto, los delitos que son contra la administración, los delitos que son de corrupción, en la percepción de la gente no tienen una afectación tan grave sobre la ciudadanía. Sin embargo, somos víctimas de esto, todos los ciudadanos y de las ciudadanas, porque debilitar, por ejemplo, y perforar las instituciones públicas y su funcionamiento es debilitar también un consenso sobre que construimos la reapertura democrática en este país.
Hay un punto ahí también, ¿no? Sobre esto que decía Betiana de corrupción y de que en definitiva el poder pica los dientes. Con el tema de la transparencia y con el tema de que hay que luchar. La corrupción es uno de los grandes problemas del mundo. Todo lo que ha dicho yo coincido. Creo que tiene que ser una batalla de todos los actores políticos. Este tema va a seguir teniendo repercusiones. Sí, no. Fíjense no queda duda de eso. La fiscal Alicia Gione fue candidata a la Cámara de Diputados por el Partido Nacional en 1994 en la lista que encabezaba Juan Andrés Ramírez, donde también era candidato Pablo Iturralde. Al final, la doctora Bianchi tenía razón cuando decía que la Fiscalía estaba cooptada por la política. Esto es un hecho. Pero era del Partido Nacional. Nadie lo sabía. No, es que hoy ha estado en discusión, ¿no? Si Gione militó o no militó, integró lista o no integró lista. Ella hizo referencia cuando militaba en su juventud, pero de alguna cosa en el medio. Está en la lista, era candidata suplente en 1994. La tendrías que haber traído, Tomás, pues seguro la tenés. La tengo acá. La tenés ahí, vamos a mostrarla a ver. Rodolfo, cortito, así nos vamos a la pregunta cruzada. A mí me maravilla que la gente siga votando todavía, porque qué pobre servicio ofrece el Estado, ¿no? En todos los órdenes, prácticamente, salvo la DGI, que está para expoliar a la población, el resto no funciona bien. Vamos a ver el nivel de votación ahora de las internas, que no es obligatorio. Sí, breve, que tengo que ir a la pregunta cruzada. Es una copa de cristal que cuando se rompe no se puede arreglar. Y esto va en contra de la confianza del sistema político. Sin embargo, yo creo que es solamente la política lo que puede arreglar esto. Tenemos ahora la pregunta cruzada. Fossati le pregunta a Betiana Díaz y Betiana Díaz a Gabriela Fossati. En la tanda tiramos una moneda. Está determinado quién pregunta primero. Pregunta Fossati y después Díaz a Fossati. Tienen 90 minutos para responder. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. No se preocupen que no son 90 minutos, son 90 segundos el tiempo que tienen para responder, si no estamos hasta mañana acá y la gente del otro lado se nos va a dormir. Sí. Fossati pregunta primero a Díaz y después Díaz pregunta a Fossati, 90 segundos para responder. Arrancamos. Ahí está. Bueno, en realidad te voy a preguntar algo en el cual tú solo fuiste una espectadora, pero compañeros tuyos fueron protagonistas. ¿Qué sentís o qué pensás o cuál es la valoración que tú haces de los casos Pascasio Báez, de la forma en que estuvo secuestrado Molaguero y del atentado del bowling de Carrasco, donde falleció una señora que se dedicaba a la limpieza? Bueno, en primer lugar, decir que sí, que yo soy del año 88, o sea que realmente no soy contemporánea. Creo que muchos de mis compañeros han pagado con creces muchas de las acciones que en su momento tuvieron repercusión sobre la sociedad y que fue una opción política en ese momento. Me sigue sorprendiendo que en el medio de un escándalo como el que tenemos, que es de crisis institucional, estemos hablando de los 60 y los 70. Y esto yo lo estoy escuchando hace un tiempo con respecto a volver a hablar del comunismo, volver a hablar de los tupamaros, poner este cuco arriba de la mesa cuando el Frente Amplio gobernó durante 15 años y nada de lo que se relata acá sucedió, ¿no? Como posibles riesgos de, bueno, este discurso sobre este es el peor Frente Amplio radicalizado. Nada de eso pasó. El MPP ya era la lista más votada, es decir que la 609... No, pero mi pregunta es de Pascasio, de Molaguero y de la empleada del servicio. Con el tiempo para responder, Betiana. Dale, gracias. No, simplemente lo que te estoy diciendo es, me parece que en el contexto político en el que se dio, lo que opino es que muchos de mis compañeros pagaron sin garantía también de su debido proceso, con creces, muchas de las acciones políticas que tuvieron repercusión en la sociedad, que fue su acción política. Tiempo. Betiana. Bueno, a mí me gustaría conocer cuáles son los fundamentos para decir que es suficiente y que está bien la renuncia de Pablo Iturralde en el medio de este escándalo. A ver,
Yo, en primer lugar, no creo que estemos en una crisis institucional. Creo que las instituciones se están ayornando y se están defendiendo. Creo que hay un mensaje a los jóvenes que hay que darles, es que no, que son las propias instituciones las que se están cuidando, ¿no? En cuanto a eso, yo voy a estar en lo que dijo mi candidata a presidente, que es Laura Raffo, y me parece de que en definitiva situaciones personales no tienen que afectar al Partido Nacional, al partido político. Yo no sé si es suficiente o no, y no sé si va a terminar esto que pasó ayer, va a terminar ahí o va a seguir. A mí no me gustó, sinceramente me dolió. Y no sé si eso va a terminar, pero me vinculo con el dolor que también me ocasionó tener que irme de la Fiscalía por algo parecido. Yo creo que todos tenemos que repensar, hacer autocrítica y tratar de dar un mensaje para que los jóvenes de estas cosas saquen buenos mensajes. Entonces no sé si terminó, no sé qué va a pasar en los próximos días. Creo que lo bueno sería de que lo pensemos todos y que tratemos de que de aquí en más estas cosas sean un punto de partida para un camino mejor. Bien, les sobraron unos segunditos. Vamos a la última ronda con el panel sobre todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, sí, vuelvo a insistir en el mismo tema. A mí me maravilla que la gente siga creyendo en esta formulación de la política que nos está dando tanta ineficiencia y tan pocas garantías. Me duele el episodio de ayer por aquello que tiene de defraudarnos a todos, pero es un signo de los muchísimos que está presentando el sistema de que algo no está funcionando bien a su interior. Tristeza, preocupación por el sistema democrático, preocupación por los partidos políticos. Este no es un tema personal, este es un tema que afecta al presidente de uno de los principales partidos de Uruguay en una situación muy grave y muy delicada. Raúl. A pesar de ser un actor, como me dijo la doctora, creo que entiendo a qué altura tiene el Partido Nacional colocada la vara de la ética. Bueno, yo lo del actor no fue nada de mérito porque me encantaría ser actriz. Se lo agradezco, pero pareció como que no iba a entender Yo no creo que estén en crisis las instituciones, no tengo una mirada tan negativa como el compañero. La verdad que sí creo que es duro, que es un momento, a mí me dolió mucho. Me dolió porque me duele más cuando es alguien cercano, a pesar de que yo no lo conozco, Iturralde, insisto, lo he visto 3 o 4 veces. Sí, Alicia Guione la conozco mucho y me duele por ella. Quedó una frase ahí colgada de Guione que me gustaría, a ver si usted sabe a qué hace referencia. Me gustaría que los colegas hagan derecho y no campaña sucia. ¿Sabe a qué puede hacer referencia? No sé qué quiso decir. ¿Pero sentía usted campaña sucia entre los fiscales? Sí. Betiana. Bueno, en primer lugar decir que esto no se puede tratar como algo de la esfera personal. No, acá se está usando la investidura de un partido, es el presidente de un partido, que es el partido del presidente de la República, tratando de incidir en la fiscalía. Y por otro lado, lo que me preocupa es, algunos discursos que aparecen de descrédito total y de que es todo lo mismo, y de que no hay salida prácticamente de esto, porque creo que eso es sintomático. Creo que a los discursos de antipolítica, justamente a quienes les son más funcionales, es a la gente que tiene muchísimo poder, a los poderosos únicamente. Les agradezco a las dos por habernos acompañado la noche de hoy, también al panel y obviamente a todos ustedes. Y en el final, hacer referencia a algo que decía Tomás hoy al principio, nuevamente el periodismo, ¿no? Poniendo temas sobre la mesa. Y también tiene que quedar claro que una conversación entre dos dirigentes políticos sobre temas públicos nunca es de la órbita privada, nunca tiene que ser en secreto, pese a quien le pese y sobre todo a los corruptos. Buenas noches, buen fin de semana, que descansen.